El libro del Génesis, capítulo número 5, versículos 21 y 24. Es el primer libro de la Biblia y dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya, aleluya. Y en la mañana de hoy quiero dejar un mensaje que le he titulado Caminando con Dios. Caminando con Dios. En la Biblia y específicamente en el Génesis se habla de dos personas que caminaban con Dios. Empezando con Enoc, que también caminó, dice la Biblia, 300 años. Porque dice que después que engendró a Matusalén, caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. También Noé, descrito como varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miqueas 6:8 nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Oh hombre, ¿qué es lo que te ha declarado Dios? ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Caminar con Dios no es una actividad reservada para pocos elegidos. Dios llama a todos sus hijos. Dios llama a toda la creación. Dios llama a todas sus criaturas a que caminen, a que caminemos con Dios. El propósito de mi mensaje es traer y hacer un llamado a la iglesia, hacerle un llamado individual a examinar nuestros caminos y a examinar nuestras sendas y a caminar con Dios. El profeta Isaías y el profeta Jeremías coinciden en el llamado, a diferencia de 100 años uno del otro. Jeremías, después de pasados 100 años de que el profeta Isaías había hablado al pueblo de Israel a que caminaran con Dios, Jeremías en el capítulo 6 hace un llamado con aliento diciendo: volveos y apartaos de vuestros malos caminos, llamando al pueblo y llamando al individuo a caminar con Dios. Y es que definitivo el caminar con Dios es una responsabilidad individual. Es una responsabilidad del que ha sido llamado y salvado. Es una responsabilidad a seguir el camino con Dios. Enoc significa dedicado. Y el libro de Judas dice: bien profetizó de vosotros Enoc, séptimo de Adán, cuando se refería a los tiempos
a las ocasiones antes de la venida de Cristo, Enoc profetiza diciendo: vi al Señor sentado con sus santos millares. Y él dice: bien profetizó Enoc de vosotros, séptimo de Adán. Y cuando Judas habla de Enoc séptimo de Adán, quiere decir que hay otro Enoc. Dentro de ese mismo capítulo del Génesis hay otro Enoc que se escribe igual, que se pronuncia igual, pero no son iguales los dos Enoc. Por eso bien se describe Enoc séptimo de Adán. Cuando vayan a sus casas pueden leer el capítulo 5 y van a hallar el otro Enoc. Uno es descendencia de Caín y el Enoc séptimo de Adán es descendencia de Set. Hay dos Enocs y son paralelos y caminan juntos. A diferencia el uno del otro es que Enoc a los 65 años engendró a Matusalén, y desde el mismo momento que engendra a Matusalén, Enoc comienza a caminar con Dios. Enoc significa dedicado, que caminó con Dios, y el verbo caminar en este lugar significa literalmente anduvo con Dios, esto es, vivió con Dios, o como lo dice la Nueva Versión Internacional, Enoc anduvo fielmente con Dios. Se dedicó a caminar fielmente con Dios. ¿Por qué hay la diferencia entre el Enoc? ¿Por qué hay una diferencia entre el séptimo de Adán y el otro Enoc? Precisamente porque el Enoc que se menciona en el libro de Judas, séptimo de Adán, habla acerca de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Bienaventurado aquel que cuando el Señor venga le halle haciendo así. Bien profetizó de vosotros. ¿A quién se refiere? Leemos, voy a leerlo. ¿A qué se refiere Judas cuando dice bien profetizó de vosotros Enoc? El libro de Judas tiene apenas unos versículos que anteceden al libro de Apocalipsis, y ese libro tiene un mensaje a la iglesia de los días postreros, de los días de apostasía, y el capítulo que condensa el versículo 14 dice, voy a leer los 16 versículos para entender el contenido. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios, Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esta es la razón por la cual se escribe ese libro, por la común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres, así como mujeres, han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo contra la naturaleza, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por el lucro del error y de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, lluvia llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada la eternidad y la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán. Aleluya, he aquí vino el Señor con sus decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar su provecho. Séptimo de Adán. Y menciona también a Caín, porque el otro Enoc es descendiente de Caín. Enoc, que desapareció, es la figura representativa de la iglesia que desaparecerá. Porque quien profetiza del arrebatamiento de la iglesia es el séptimo de Adán, Enoc. El otro Enoc lo describe la Biblia como el constructor de ciudades, que vive para estar aquí en la tierra, que vive para estar en este lugar, que trabaja para satisfacer este momento. Pero el otro Enoc dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció porque se lo llevó Dios. Caminó con Dios. Es que el llamado a caminar con Dios no es el llamado a que usted lea la Biblia. No es el llamado a que usted sea cristiano simplemente nominal. Es que el llamado a caminar con Dios es con la meta final de desaparecer de esta tierra. Caminar con Dios, dedicado. El nombre significa lo mismo para los dos Enocs del Antiguo Testamento. Pero los dos tienen tareas diferentes. Unos se dedican para la carne y otros se dedican para el espíritu. Unos trabajan para edificar en esta tierra y otros trabajan para hacer su edificación en la eternidad. Unos trabajan para almacenar aquí y otros trabajan para reservar en el trono de gloria. Unos trabajan para el entretenimiento aquí y otros trabajan para vivir eternamente y para siempre. Con razón dijo: bien profetizó de vosotros Enoc. ¿A quién se refiere cuando dice a vosotros? A los impíos, a los que trabajan para el estómago nada más. Si no trabajo no como, solamente para eso estamos en esta tierra. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Nos creó Dios simplemente para trabajar, como dijo Salomón. Esto es el todo del hombre, que el hombre trabaja, coma y vive. No fuimos creados para algo diferente. No es esta creación hecha para que adore y bendiga el nombre del Señor.
¿No es esa la reprensión de Jesús a los discípulos cuando les dijo: ustedes por qué se preocupan tanto simplemente por el vestir, por el comer, por la demostración de la figura y por lo externo, cuando ciertamente las aves no trabajan ni hilan y Dios las viste a cada una de ellas? Que Salomón con toda su gloria no se vistió semejante a uno de los lirios del campo. Camine con Dios, amado hermano. El caminar con Dios no es un compromiso del hombre, es un compromiso de Dios y es un compromiso de la iglesia. Camina con Dios. Dedícate a andar caminando con Dios. Y voy a describir lo que dice la Biblia acerca del por qué Enoc camina con Dios. Enoc camina con Dios una vez que engendró a Matusalén, del cual la mayoría conocemos a Matusalén por ser el hombre de más larga vida sobre la faz de la tierra. Pero es que la Biblia dice que el que quiera larga vida y ver días buenos, teme a Dios. Y lo número uno que describe el libro de los Hebreos es que Enoc caminó con Dios por la fe para no ver muerte. Caminar con Dios significa conocerle, significa estar de acuerdo con Él, significa tener comunicación con Él y tener dependencia absoluta de Él. Eso significa caminar con Dios. Conocerle. ¿Conoce usted al Señor? ¿Conoce usted el camino de Dios? ¿Está de acuerdo usted con el Señor? ¿Tiene usted la comunión necesaria para con Dios? Eso era lo que hacía Enoc. Dice: por la fe Enoc caminó con Dios. Porque el camino con Dios es un camino de fe. Es un camino de fe. El camino de Cristo es un camino de fe. Y Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que tener definitivamente fe. Porque se necesita fe para caminar en la senda estrecha. Es que la senda placentera es bonita, es atractiva, pero conduce a la perdición. Pero la senda estrecha es difícil, es controversial, es complicada, no se ajusta a mis expectativas, pero conduce a la vida eterna. Camina con Dios definitivamente. Camina con Dios. Caminando con Dios es dedicarse a conocer a Dios. Es estar de acuerdo con Él. No pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu adversario, dijo el Señor, antes que el adversario te entregue al juez y al alguacil. Ponte de acuerdo con Dios y camina con Él. Definitivo, el creyente, la iglesia, el individuo no puede y no debe andar en sus caminos o en sus sendas a su propio antojo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Cada quien hace un camino. Y equivocadamente decimos: todos los caminos conducen a Roma. Otros dicen: todos los caminos conducen al cielo. No todos los caminos conducen a Roma, ni todos los caminos conducen al cielo. Hay un solo camino que conduce a la eternidad y es el caminar con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es inequívoco. Eso es incuestionable. Usted no puede cuestionar la forma en cómo Dios lo dice o cómo lo hace. Simplemente camina con Dios. Me sorprende que cuando Enoc engendra a Matusalén, es que el escritor dice: y después que engendró a Matusalén, caminó 300 años con Dios. ¿Saben ustedes lo que implica
caminar 300 años con Dios en la misma medida, en la misma calidad y en la misma dedicación. Caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Es que no desapareceremos de esta tierra a menos que caminemos con Dios. Y le digo, la única iglesia o el único propósito de la iglesia para caminar con Dios es que el Señor quiere levantar a su pueblo. Y dentro de ese levantar a su pueblo dice, vi yo al Señor que descendía con sus decenas de millares. Enoc vio la venida del Señor. En sus 300 años de camino con Dios, profetizó acerca de la venida de Cristo. Caminó por la fe para no ver muerte. Lo dice Hebreos, versículo número 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Oiga, fue llevado, fue traspuesto, desapareció, caminó para no ver muerte. Caminar con Dios, oiga, evita la muerte espiritual. No solo se pudo mantener firme en una sociedad antidiluviana, completamente corrupta, por su íntima comunicación con Dios. Se pudo sostener, porque los días antes del diluvio y en el diluvio, la sociedad era una sociedad pervertida, corrupta, anti Dios. Y dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte. Pregunto en mi primer punto, ¿cómo está tu comunicación con Dios? ¿Estás aprovechando bien tu tiempo, las oportunidades para crecer en la vida espiritual? ¿Estás caminando con Dios simplemente para recibir los favores y no para cumplir tus responsabilidades? ¿Caminamos con Dios simplemente por un ritual religioso? ¿Caminamos con Dios simplemente para no ser mal vistos por la sociedad? ¿Caminamos con Dios o nos acercamos al camino como Bartimeo a pedir la limosna y no caminar con Cristo en el camino? ¿Cuál es tu caminar en el día de hoy? Es la pregunta. La razón de la muerte espiritual de la iglesia de este tiempo es porque hemos puesto a un lado el camino de la rectitud y el camino de Dios. Hemos caminado a nuestra manera, hemos caminado a nuestro antojo y hemos hecho nuestro propio evangelio. Camina con Dios, es el llamado en el día de hoy. Camina con Dios y evita la muerte espiritual. ¿Cuál es el tiempo que dedicó Enoc para caminar con Dios? 300 años. 65 años antes vio la corrupción, y tener un hijo en esa época no era tener un hijo para hacer un baby shower, era para dedicarlo al servicio de Dios. Y es Matusalén el linaje que continúa de la descendencia de Set, y la descendencia de Set se cree que estuvieron en lugares ocultos para preservar el mensaje de Dios, y 65 años después que él entiende y engendra a Matusalén, dice que se dedicó a caminar, como dice su nombre, dedicado.
Dedícate. Dedícate al camino de Dios y evita la muerte espiritual. La causa de la mortandad de nuestras iglesias, de los creyentes agonizando, de los creyentes que están apartados de Dios, porque déjeme decirle que la persona que se aleja de Dios no necesariamente tiene que ir a pecar. Hay gente dentro de las iglesias que están alejados de Dios, no están caminando en el camino de Dios, no están caminando con Dios, han contristado el Espíritu, han blasfemado contra Dios con sus actitudes, han vociferado palabras y han contaminado el aire por las palabras y las maldiciones, como lo dice el libro, y solamente, como dice la Escritura, solamente el caminar con Dios evita la muerte espiritual. Camina con Dios. Lo segundo que dice el libro de los Hebreos es que no fue hallado, desapareció, desaparecerá la iglesia. Enoc fue escondido por Dios. Que nos guarde el Señor, pero hay que caminar con Dios. Hay que caminar con Dios. Dios cumple su palabra y cuida de los suyos. El creyente que camina con Dios desaparecerá de esta tierra. Y no voy a hablar de la venida de Cristo o del rapto de la iglesia, pero escuchen. Solamente la persona que camine con Dios se levantará. El Señor no va a venir a buscar, bueno, yo te considero, sí, pasaste unos días, vamos a... No. El que camina con Dios se levantará. El que camina con Dios se levantará. Y lo describe Jesús de la siguiente manera. Ciertamente estarán dos en un campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Un Enoc estarán en la misma tarea. Uno de los Enoc estará trabajando en el campo, pero caminando con Dios, y el otro será dejado, porque estaba trabajando en el mismo campo, pero no estaba caminando con Dios. Pero ¿qué de aquellos que dice también? Estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿No nos sorprende esta palabra? De que tengamos creyentes que sus esposos o sus esposas están en la iglesia y ellos no. Nos debería llamar la atención profundamente en la mañana de hoy saber que hay gente que está en el mismo arado, pero no con el mismo propósito. Que están en la misma casa, pero no con el mismo caminar. Que estarán en la misma labor, pero con direcciones diferentes. Que llevarán el arado, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro se quedará. Vislumbremos lo que dice Enoc, séptimo de Adán. Vi yo al Señor sentado con sus decenas de millares. De la misma manera que viene con decenas de millares, son decenas de millares que desaparecerán y son decenas de millares que se quedarán. La Biblia dice que buscarán y no los hallarán. Que en aquel día buscarán la palabra y la palabra no será encontrada. Correrán desesperados, se volverán a llenar los templos de mucha gente que se quedó y que se va a quedar. Pero el Enoc que caminó con Dios, dedicado con Dios, pacientemente con Dios, conociéndole a Él, fue escondido y no fue hallado. Aleluya, aleluya. Aleluya. El creyente que camina con Dios desaparecerá. Camina con Dios, camina con Dios. No importa, camina con Dios.
¿Qué importa el tiempo? Camina con Dios. No es el tiempo, eres tú con Dios. No es lo que me rodea, eres tú con Dios. No es el amigo, el hermano, el tío, el sobrino. Eres tú con Dios. Eres tú con el Señor. Hay veces que ponemos demasiadas excusas. Es esto, es aquello, es el gato, es aquí, es cualquier cosa decimos para evadir la realidad. Escuche, pongamos los pies sobre la tierra. La venida de Cristo se acerca. La venida del Rey se acerca. La venida del Hijo del Hombre está más cerca que cuando empezamos. Oiga, está cerca. Lo que vemos, al principio todo el mundo espantado el COVID, ahora todo el mundo en su casa. ¡Qué lindo! Pero hoy les digo una vez más, camina con Dios, porque el único que desapareció en los 300 años de la historia de Enoc fue Enoc. Uno solo desapareció. Esa generación atestada, empedernida, esa generación o las generaciones del tiempo de Enoc fue la antesala del diluvio. Porque el nieto de Enoc o el bisnieto de Enoc es Noé. Oh, gloria al Señor. Enoc sabía, oiga, que esto va para largo. Y tenía que dejar la simiente de caminar con Dios en la descendencia de Matusalén. Y esa descendencia de él nacería el bisnieto, que es el que también, oiga, el bisnieto también dice que caminó con Dios. Si tú caminas con Dios, estás asegurando que tu descendencia camina con Dios. Y esto me pone a mí a pensar. Porque fueron 300 años dedicados al Señor. Y cualquiera pudo decir 300 años perdidos. Pero fueron 900 años que dio testimonio Matusalén. 900 años perdidos. Pero los siguientes años salvaron la generación de Noé. Le estamos dejando nosotros un camino paupérrimo a nuestros nietos, a nuestra descendencia y a nuestros hijos. Le estamos mostrando un camino a nuestros hijos que es el correcto o el que es incorrecto. Y yo quiero que los padres comiencen ahora mismo a examinar los caminos, porque ese es el propósito de mi mensaje para la iglesia. Examina el camino. Es eso lo que yo quiero que mi hijo, porque los padres que estamos aquí, ya se nos olvidan las cosas. La pregunta es, ¿qué le está dejando usted a su hijo? ¿Qué camino usted está enseñando? Camina con Dios. Ese es mi llamado, dedícate al Señor. Si usted se dedica al Señor, usted va a tener menos dolores de cabeza. No va a necesitar decirle a su hijo o a su hija o a sus nietos, mira, camine con Dios como yo lo hice. Ellos van a caminar. Matusalén, porque Enoc vivió 365 años. De los 365 años, se dedicó fielmente 300 años y se desapareció. 100 años predicó Noé, caminó con Dios, y dice la Biblia, y Noé caminó con Dios en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio suyo no se queda en el testimonio de la iglesia.
Porque yo lo puedo ver a usted, lo puedo ver un par de años aquí, pero la generación suya lo va a ver siempre. La generación suya lo va a ver siempre. La iglesia que camina con Dios se levantará. La iglesia que camina con el Señor se levantará. Y ese es el propósito, camina con Dios, caminando con Dios, llamando a la iglesia a caminar con Dios, porque el tiempo se acerca. Sea que suene la trompeta o sea que el Señor nos llame a su presencia, tenemos que estar preparados para el momento de Dios. Número 3, Enoc tuvo testimonio del diario vivir. Ahí lo dice, dando testimonio, tuvo testimonio del diario vivir. Es que el testimonio es un andar de dedicación, el testimonio es un andar de fidelidad. Testimonio es dedicación y fidelidad. Por lo cual dice, por la fe Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes, oiga, eso es antes de que Dios se lo llevara, Dios tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Fueron 300 años donde Enoc estaba agradando a Dios. En el caminar suyo, hágase la pregunta: ¿estoy yo agradando a Dios? ¿Es del agrado de Dios mi estilo de vida? ¿Es del agrado de Dios lo que hago? ¿Es del agrado de Dios lo que digo? ¿Es del agrado de Dios lo que siento? Camina con Dios, dedícate al Señor. El llamado es que antes de ser levantados hay que dar testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Finalizo diciendo: acércate a Dios. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Dios. Acércate al Señor. Mi llamado hoy es que te acerques al Señor. Comience a acercarse al Señor. Dile: Señor, aquí estoy, cerca de ti, Señor. Cerca de su presencia. No se puede vivir lejos de Dios ni de su presencia. No podemos seguir viviendo alejados de las cosas que alimentan el alma. El estado de locura de una persona que aconsejaba esta semana, le dije: el problema suyo, usted puede controlar el cuerpo, la medicación te puede ayudar, pero el alma solamente la ayuda el Señor. Al alma solamente la entiende Dios. El problema de nosotros los seres humanos es un problema del alma. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. No se puede vivir en dos caminos. No se puede caminar a un camino al estilo mío. Hay que caminar en el camino de Cristo. Él dijo: yo soy el camino. Acércate a Él, síguele a Él, dedícate a Él, conságrate a Él, entiéndele a Él, ámalo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Alaba al Señor porque Él vive para siempre. Aleluya, aleluya. Concluyo haciendo dos preguntas y una declaración. Uno, ¿estamos caminando con Dios? Estoy caminando. Pregúntese a sí mismo. Vaya cerrando sus ojos
Y pregúntese, ¿estoy yo caminando con Dios? ¿Estamos caminando con el Señor? Segundo, ¿cuál es el testimonio de nuestro caminar? ¿Se nos va a pasar la vida en altos y bajos? ¿Nuestra descendencia verá el camino de la verdad? ¿Mi descendencia tendrá el fruto del testimonio? Finalizo diciendo, y vaya poniéndose sobre sus pies: caminando con Dios es por la fe. Y el que camina con Dios no verá muerte. Lo transpuso Dios para no ver muerte. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, aleluya. Camina con Dios. Camina con Dios. Camina con Dios. Camina con el Señor. Gloria a Dios. Caminando con Dios. Caminando con el Señor. Podemos ser el testimonio de la corta vida que nos ha dado Dios. Larga vida para Matusalén, que tenía que dar testimonio. Aquí hay testimonio de 1000 años. Oiga, 300 años testificó Enoc. 900 años testificó Matusalén. 100 años testificó Enoc. Pregonero de justicia. Y bien dijo el profeta: siguieron el camino de Caín, porque de su descendencia salió un Enoc, que fue llamado constructor de ciudades, que fue osado guerrero. Pero de la descendencia de Set, del séptimo de Adán, viene el Enoc que se dedicó a dar testimonio, y Dios se lo llevó. La iglesia anhela el rapto. La iglesia te espera, Señor. La iglesia quiere caminar con el Señor. Hoy yo quiero andar con Cristo, dice el cántico. Hoy yo quiero ver su tierna luz. Levanta tu mano y adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Señor, queremos caminar en tu presencia. Queremos andar en el camino, aleluya, del Señor. Quiero caminar con Cristo. Y si alguien todavía no conoce el camino del Señor, este es el día de caminar con Cristo. Este es el día de ser salvo. Este es el día de reconciliación para caminar con Dios. Camina con Dios.